Muy bien, pues muchas gracias, Alexis. Yo te conozco desde hace tiempo, efectivamente, y sé que eres una persona muy exitosa en el área de ventas. Y bueno, yo te preguntaría, Alexis, ¿cuál es tu secreto para ser tan exitoso en ventas? ¿Qué es aquello, ese ingrediente que tú piensas que ha sido determinante? Gus, es buenísima la pregunta y mira que no la estoy pensando. El secreto es simple, es una mezcla de la pasión, el enamoramiento que siento por lo que hago con el, la interacción humana. Yo mezclo las dos cosas. Te puedo decir que la parte técnica es indispensable. Cuando tú vendes productos para la salud, productos químicos de biotecnología, altamente especializados, donde tú tienes que tener estudios de biología, pues tú no puedes salir de charlatán a la calle, pero puedes hacer mucho si tú no eres un biólogo y tú estudiaste y te preparaste con los estudios bases que tienes y entiendes el problema base, pero tú puedes conectar con las personas, porque tú puedes ser el mejor biólogo del mundo, pero si tú no puedes conectar con las personas, no serás capaz de llevarles ese mensaje que ellos necesitan tener para que tú puedas introducirlos en tu producto, en esa tecnología que tú vendes, en esas soluciones que él está necesitando de ti. Pero el puente siempre serán las relaciones humanas. No existe el éxito si no existen las relaciones humanas. Entonces, a mí lo que me pasa es que me encanta la gente en sentido general. Hace un rato lo mencioné, me encanta la sociología. La sociología tiene que ver con el comportamiento humano en grupo. Y eso es lo que yo le pongo a la venta, ¿no? Yo cuando trabajaba contigo allá en BD, pasé unos apuros tremendos porque yo soy un vendedor atípico. Yo toda mi vida he estado vendiendo productos altamente científicos y yo como tal no tengo un enfoque de carrera 100% en biología. Y entonces puedes caer en lo charlatán. Y yo siempre decía, Alexis, no vayas a caer de charlatán, por ejemplo, a decir una barrabasada, inventarte una característica de un producto o en una aplicación y vayas a cometer el error con un biólogo o con un químico de dar una respuesta de manera irresponsable. Yo siempre fui muy responsable en eso, siempre les decía la verdad, esto no lo sé, tengo que hablar con el Field Application Specialist, tengo que hablar con la persona, eh, con mi manager puede ser, puedo consultar a uno de mis colegas que son biólogos, pero no inventaba. Pero lo que sí tenía yo era la habilidad con los cursos de captar lo que mi producto hacía y tenía la habilidad de captar qué necesitaba saber mi cliente. Entonces eso era el puente. El puente es que yo llegaba a un laboratorio. Me acuerdo la época cuando vendía microbiología y vi a una química haciendo un trabajo de aislamiento y le dije, yo tengo un producto que te va a cambiar la vida. Y me dice, ¿cómo te atreves, muchachillo? Bueno, yo era joven en aquella época y era un honor que me llamaran muchachillo, ¿no? Y le digo, yo tengo un producto que le va a cambiar la vida. No, porque yo uso tal producto y tal, agar bajo el estándar de la bla, 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 bla. Y dije, no, yo traigo un cromagar, yo traigo un producto diferencial y usted va a ser feliz porque usted en una sola placa preparada va a poder diferenciar varias especies de cándida. ¿Cómo te atreves? Me dijo. Claro que me atrevo, le traeré las muestras. Claro que el día que fui con las muestras ya llevaba un biólogo conmigo porque digo, hasta aquí me alcanzó el discurso. Llevaba al microbiólogo conmigo, ya yo no iba a poder entrar a hablar en una discusión de la albicans y por qué la albicans, y vamos a entrar en temas bioquímicos. Yo no podía hacerlo ni lo podré hacer. Hoy soy más testarudo y me meto a discutir mucho con biólogos, amigos míos, pero es que he estudiado mucho durante años, pero de manera empírica. Nunca fue mi carrera, no ostento el título de biólogo ni de microbiólogo de la universidad, pero así lo hacía, así conectaba, y eso es lo que los vendedores estamos para abrir puertas. Entonces, pero algo que aprendí, Gus, que ahora que me hiciste esta pregunta, es que yo en alguna época menosprecié a la persona que era tímida. No, la persona que es tímida puede hacer puentes. Si alguien cree que el hacer puentes o conectar es que tengas que ser una persona de una personalidad flamboyante, histriónica, y tú no lo tienes,
No, tú puedes ser una persona tímida, puedes tener tu propio estilo de personalidad y ser capaz de conectar, porque la conexión es algo muy interno del ser humano. Siempre vas a encontrar gente con quien conectar. Y hay casos de personas con las que nunca te conectas, no te preocupes, pasa la página, sigue adelante y vas a encontrar a alguien con quien tú conectarás y alguien te va a prestar atención. Porque la frustración del vendedor es que no nos presten atención. Es un trabajo duro. Cada día se vuelve más duro y cada día tenemos que prepararnos más. Efectivamente, amigo, efectivamente. Y fíjate, quiero subrayar lo que dices. Este, siempre he estudiado y esa es una de las características que diferencian al vendedor consultivo. El vendedor consultivo, desde mi punto de vista, Alexis, no nace, sino el vendedor consultivo se hace, ¿no? Y se hace con la preparación, se hace con el estudio, como bien lo dices, para tener ese nivel de conversaciones con los clientes que necesitamos tener, porque no es o ser extrovertido o introvertido, es la preparación, no es la intuición, no es la corazonada, es ese estudio, ese conocimiento y esa conexión que haces, ¿no? De ser humano a ser humano, ¿verdad, Alexis? Totalmente. Oye, Alexis, y dentro de tu carrera profesional, ¿cuándo es que te das cuenta que usar la segmentación, que es el tema del día de hoy, es de utilidad, Alexis? Bueno, empecemos, como dijo Jack el Destripador, vámonos por partes, ¿no? ¿Qué, qué es segmentar, amigo? ¿Qué es la segmentación? Bueno, esta puede ser la parte que a muchos de los comerciales nos cuesta trabajo, ¿sí? Porque yo viví esa resistencia, entonces se lo quiero decir aquí a las personas que están escuchando, que yo viví el decir, pero ¿para qué segmentar? Oye, qué pesados son todos los mercadólogos, nada más vienen con esta repetición y con esta insistencia, pero no. La segmentación tiene grandes beneficios, ¿sí? Y bueno, los mercadólogos, que son los mercadólogos, pues son los expertos en haberse puesto a estudiar qué es lo que se necesita para ser exitoso en posicionar una marca y llegar al usuario final de la mejor manera. Entendieron que era la manera más efectiva, ¿sí? Para poder cubrir las necesidades de los consumidores. ¿Y cómo? Ofreciéndoles productos que puedan ser diferenciables y redituables para ellos. Es decir, lo que nosotros llamamos costo-beneficio. Entonces, para que el usuario final pueda sentir esa satisfacción, es necesario que exista un mercadólogo o un departamento de marketing que haya segmentado la marca. Por eso es que está tan importante. ¿Y qué es segmentar básicamente? Bueno, segmentar viene exactamente como lo dice la palabra, segmento, y tú lo que tienes que hacer es primeramente enfocarte cuál es el mercado, digamos la palabra target, cuál es tu objetivo, hacia dónde quieres llegar. Después que tú entiendes hacia dónde quieres llegar, entonces tú lo tienes identificado, tú tienes que hacer un paso de estudio, un paso muy profundo de estudiar las características de ese mercado. Y entonces aquí la segmentación viene de un proceso de conocimiento muy profundo en el cual te permite encontrar diferencias dentro de ese mercado y la vas a tener que subagrupar por características similares. Voy a tratar de decir esto con otras palabras o con un poco más de ejemplos, pero para entrar en el tema un poco más profundo, le quiero comentar que en comercial no hablamos mucho de una palabra que yo descubrí en psicología. Esa palabra es cultura. Entonces, antes de hablar de segmentar, antes de hablar de posicionar una marca, yo les recomendaría a todos los oyentes que entendieran un poquito qué es la cultura. Entonces vamos a empezar por cultura antes para entrar en segmentar.
¿Qué es una cultura? La cultura se refiere, entre algunos que la describen como el conjunto de bienes materiales, espirituales, de un grupo social, que puede ser transmitido de generación en generación y para orientar diferentes prácticas individuales y colectivas. Incluye, por ejemplo, nuestra lengua, nuestro idioma. Es decir, los que hablamos español somos una cultura. Pero aparte, los seres humanos socialmente tenemos procesos, realizamos actividades diferentes, tenemos diferentes estilos de vida, tenemos diferentes costumbres, tenemos diferentes tradiciones, tenemos diferentes hábitos, tenemos diferentes valores. A unos valoramos unas cosas, o el amor al trabajo, otros valoramos más las cosas espirituales, patrones, cómo nos conducimos. Unos tenemos más conocimiento en un tema, otros tenemos en el otro. No sé, a unos nos gusta mucho más la filosofía, a otros les gusta más la física. Nada es bueno, nada es malo, nada es mejor que lo otro. No existen técnicamente grupos culturales mejores que otros. Y otra cosa que es importante mencionar aquí es que todos, absolutamente todos en el planeta, los seres humanos, pertenecemos a algún grupo cultural. Entonces, es importante entender que no existe persona que no tiene cultura. Entonces, lo que podemos hacer es diferenciar las culturas emitiendo juicios de valor. Podemos decir, tú eres de la cultura que le gusta la carne asada con una cerveza. Esa es tu cultura, pero eso no te hace mejor que al que le gusta la pizza con una copa de vino, o al que le gusta esa misma carne asada con una copa de vino. Son culturas diferentes. No hay cultura mejor que otra. Eso es muy importante entenderlo. Y ahora, ¿cómo conectamos la palabra cultura? Y vamos a hablar más ejemplos de cultura. Está la cultura de los que hablan en español, está la cultura de los que hablan en portugués, está la cultura de los que hablan en inglés, en alemán, etc. Los hombres tenemos una cultura, las mujeres tienen una cultura. Entonces, después que todos tenemos alguna característica de un grupo cultural, resulta ser que también todos interactuamos y nos volvemos parte de otros subconjuntos culturales. Entonces, después puedes agrupar a los hombres, cultura hombre, con los que les gusta la carne asada con la cerveza. Y vas a tener un subconjunto diferente entre los que son hombres también, pero les gusta la carne asada con la copa de vino. Y ya hiciste diferenciación, ya segmentaste. Ya segmentaste. Por eso he traído el concepto de cultura a colación, porque alguien que va a hacer marketing va a segmentar y es una persona que no se preocupa por ser curiosa, no se preocupa por entender cómo interactuamos los seres humanos socialmente, cómo influyen las características del individuo en sus gustos, en sus hábitos y en su necesidad de consumir. Entonces, tú puedes ser capaz de llegar a hacer una buena segmentación si tú entiendes al ser humano en esa parte intrínseca de todas las subculturas a las cuales puede pertenecer. Cuando tú vas a segmentar, tú tienes que tirar un brainstorming o una lluvia de ideas de todas las culturas que tú te puedas imaginar dentro de ese producto que tú vas a vender, o de esa marca, o de ese portafolio. Y entonces debes de hacer un ejercicio mental y debes de pensar cuántos tipos de culturas podrían ser adecuadas para estar interesadas, o cuánto mi producto podría satisfacer estos grupos diferentes. Y tienes que imaginarte, hacer cuadros mentales e imaginarte. Vamos a poner ejemplos. Vamos a poner un ejemplo con bebidas. ¿Ok? Vamos a hablar de bebidas. Bueno, yo quiero ir al mercado con las sodas, con Coca-Cola, por ejemplo. En México los llamamos los refrescos. Yo quiero ir con refrescos. ¿Quién puedo pensar que le guste la Coca-Cola? Pero
Habrá una persona que no quiere una Coca-Cola, habrá una persona que quiera una limonada. ¿Y por qué una persona podría preferir una Coca-Cola versus una limonada? Eso es lo que tú como mercadólogo o comercial te tienes que plantear. Esas son las preguntas que te tienes que hacer. Tienes que ir al mercado e investigarlas y tienes que entender quiénes prefieren la limonada y quiénes prefieren la Coca-Cola. Porque si tú estás pensando lanzar la Coca-Cola y el lugar que escoges para venderla es el lugar donde se juntan a beber los que tienen ciertos hábitos, vamos a poner un grupo social que hoy en día está metido en una onda de bajar de peso, consumir la menor cantidad de azúcar posible y le vas a ir a vender Coca-Cola. ¿Cuánto vas a vender de Coca-Cola? Cero. Vas a vender. ¿Cuál fue el error? El error fue que no supiste segmentar. A eso se refiere simplemente todo este cúmulo de conceptos de la segmentación. Hay una frase en México, no sé si la aprendí en México porque yo he andado por tantos lugares en la vida que ya no sé ni de dónde saco las frases, eso sí les digo. Pero hay una frase, yo creo que es de México, dice, no le vayas a ir a vender hielo a un esquimal, pero cuando también nos vamos a referir de un buen vendedor, decimos, ese es tan bueno que le vende hielo al esquimal. ¿Por qué? Bueno, técnicamente el esquimal vive allá en el polo norte, y pues está rodeado de hielo. No le vas a vender hielo, ¿no? Pero tal vez si lo vas a vender a la Riviera Maya, el hielo lo vendes así, de rápido. Vamos a pensar en países, vamos a pensar en el mercado de la ropa. Algo muy simple, por cuestión cultural, no porque sea mejor o peor desde mi punto de vista, las mujeres en ciertas regiones del planeta, y está muy ligado al clima y a concepciones religiosas, normas sociales, visten de manera diferente. ¿Sí? Yo nací en el Caribe. En el Caribe generalmente las mujeres usan la falda muy cortita, ¿sí? Pero es tan cortita que a veces los amigos les dicen, pero traes falda, déjame ver. No es nada malo, amigos, se los digo de todo corazón. Mi amiga, cualquier amiga mía que nació en Cuba en los años 60, como yo, va a decir, ¿qué tiene de malo? ¿Sí? Hace mucho calor, la playa, el frío, semejante a Acapulco, a la Riviera Maya. ¿Sí? Tú imagínate una mujer en el Caribe. Nosotros oímos música salsa, nos encanta bailar. Es más o menos parecida a la cultura de Brasil en las costas. Las costas mexicanas son iguales. Yo veo cuando voy a Veracruz, a Acapulco, a la Riviera Maya. México es igual. Entonces, imagínate una mujer toda vestida, toda tapada, con un abrigo de piel. Yo nunca había visto un abrigo de piel hasta que llegué a México en el año de 1990. Nunca lo había visto en las películas norteamericanas o en las películas de la época de oro de México, de Sara García, etcétera. Entonces, tú vas a vender abrigos de piel, vas a vender ropa elegantísima, pero ropa abrigada. Y bueno, escogí que voy a poner mi tienda en Acapulco. Es probable que vendas un par de abrigos, pero tal vez se lo vendas a una turista que vino a pasar el fin de semana en Acapulco y encontró un buen precio, pero no es el lugar donde la gente de Acapulco va a ir a buscar ropa. Esto es segmentar, pero esto es entender cultura. No puedes segmentar si tú no entiendes la cultura. Entonces, aquí yo, amigos, les digo que esto es un tema muy hermoso porque de esto depende el éxito de la comercialización. De esto depende el éxito de la comercialización. No se lo inventaron los mercadólogos. Y cuando vemos tantos productos, tantas marcas que han sido exitosas en el mercado, bueno, Cus, yo puedo mencionar, no sé si me lo permites, pero tú fuiste uno de los mejores vendedores del Vacutainer cuando nos conocimos. Y es un tubo para sacar sangre. Ustedes se van a imaginar que haya que hacerle marketing a un tubo. Pues yo conversaba con Gus hace unos minutos, digo, ¿te acuerdas de nuestra amiga fulana? Oye, qué tremenda mercadóloga que era, ¿no? Bueno, Buenísimo. ella le hacía la mercadotecnia al tubo sí había que hacérselo. Y tenía competencia, y tiene competencia, pero el producto tenía calidad
pero los vendedores de Bacutainer en México supieron a dónde ir, supieron entender cuál era su mercado y dentro de ese mercado lo supieron segmentar. Entonces, cuando tú vas a segmentar, tú tienes que escoger dependiendo del tipo de productos, porque amigos, productos, estamos llenos de tipos de productos. Entonces, hay productos médicos, hay productos hoy para la biotecnología, es un segmento de mercado, es una industria súper enorme que crece cada vez más. Yo estoy ahora mucho con la industria de la biotecnología y es muy difícil, por ejemplo, en biotecnología segmentar es muy difícil, pero en biotecnología encuentras segmentación. ¿Por qué encuentras segmentación? Yo le preguntaría a mis amigos. Bueno, la respuesta es simple. Tú encuentras segmentación porque siempre vas a encontrar subgrupos que tengan gustos y necesidades diferentes. Y eso es donde tú te tienes que agarrar para segmentar. Porque el objetivo de la segmentación es llegar exactamente a lo que más necesita tu consumidor. Sí, es lo que te digo. Tú vas a estar en Acapulco de vacaciones y yo llego a venderte un traje que lleno de pieles y que te va a producir un calor en el cuerpo como es 30 grados. O te vas a ir de vacaciones a países donde es obligatorio que las mujeres se tapen inclusive la cabeza. Voy a ir a Turquía, a Estambul, a poner una tienda de minifaldas. Eso es no saber segmentar, lo que te conlleva al fracaso. No, fantástico, amigo. Nos estás dando toda una cátedra de la segmentación y estás contestando muchas de las preguntas que yo tenía preparadas para ti, amigo. Pero vamos con ellas, vamos por parte, A porque yo ver, sé que yo traté de englobar un poco, pero no, vamos a desbaratarlo para que la audiencia lo comprenda en detalle, porque no es fácil. genial, genial, me parece muy bien. ¿Por qué es más redituable usar una estrategia de segmentación que un marketing masivo, mi amigo? Perfecto. Es más redituable, y esto fue algo que lo probaron los mercadólogos, porque puedes llegar de manera más efectiva a las diferentes necesidades de los consumidores, al ofrecerle productos que son claramente diferenciados. Entonces, por eso es más redituable, porque de esta manera, al llegar tú al consumidor que lo necesita, al poder crear experiencias de consumo exitosas, el mercado solito regresará a ti. Y eso va a hacer que crezca la demanda del producto a pesar de los costos que tiene hacer el marketing. Si tú haces una campaña de marketing a un grupo masivo donde vas a juntar personas de todos los grupos, ¿cuánto vas a gastar para poder llegar a una audiencia tan grande? Entonces, probablemente 3/4 partes de la inversión tuya se tiraron a la basura. Por el contrario, si tú sabes a quién a dirigirte y tú conoces tu audiencia, tú estás utilizando bien el costo de tu campaña comercial y entonces te estás dirigiendo a las personas adecuadas. Es algo muy simple. Bueno, déjame ver si un ejemplo me puede ayudar, Gus, pero vamos a pensar que hacemos nosotros dos preparamos un webinar para hablar de los beneficios de la carne de res y bueno, y la mitad de la audiencia es vegana. Vamos a hablar mejor de la hamburguesa que queremos lanzar, que va a romper con los parámetros de la hamburguesa tradicional, la primera del mercado que fue McDonald's, y es de carne de res, y queremos convencer a los veganos de consumir esa hamburguesa. Mi pregunta es, ¿dónde está la estrategia? ¿Cuál es tu estrategia? Me parece que en ese sentido estaríamos totalmente errados. Yo creo que si vamos a hablar de una hamburguesa, tenemos que buscar el mercado de la gente que le gusta comer carne. Ni siquiera los que les gusta comer pollo buscaría yo. Exacto. Muy bien, creo que nos lo explicas muy, muy bien, mi amigo. ¿En qué consiste el proceso de segmentación de mercado, amigo, y la búsqueda de un consumidor es meta? O sea, creo que no lo has estado explicando muy bien, Alexis, pero
para un vendedor consultivo, para un vendedor, o sea, ¿en qué consiste esa búsqueda de los mercados meta? Y antes de que me respondas, por favor, yo les diría a la gente del auditorio, a la gente que esté escuchándonos, si tiene alguna pregunta para Alexis, por favor, háganosla a través del chat de Facebook, donde estamos transmitiendo, y yo estaré muy contento de pasarle a ustedes sus preguntas. Aquí, por ejemplo, Erika Larios dice buenas tardes. Angélica Speitia, buenas tardes, Angélica. José Luis también nos saluda. Ángela Trujillo, perdón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Alma Lomelí, buenas tardes a los dos. Isela Cuevas, buenas tardes. Bueno, están saludándonos muchas personas, mi amigo. Tomás Garduño, buenas tardes. Eduardo Vargas, ¿qué tal, Lalo? Buenas tardes. Luis, bienvenido, Luis, buenas tardes. Carlos Carmona, te dicen saludos, Alexis. Saludos, Carlos. Xochil Benítez, buenas tardes. Saludos, Xochil. Un abrazo, mi Xochil. Mari Quintero, saludos, Mari. Mari. Saludos, Mari. Un abrazo, Mari. Natanael Ponce dice también, hola, buenas tardes, Natanael. Dice Mari Quintero, saludos, queridos. Qué gusto, Besos, querida. qué gusto saludarte, Mari. Muy bien, a ver, estábamos entonces, amigo. ¿En qué consiste ese proceso de segmentación? Ya hablábamos de agrupar, ¿no? Nos dices, y la cultura tiene mucho que ver, ¿no? Y eso creo que está fantástico, ¿no? Porque la cultura determina ciertos hábitos también, donde vives, ¿no? El clima, ¿no? También, ¿Qué te gusta? qué te gusta, qué más otras cosas son factores para segmentar, amigo. Gus, eso es lo más hermoso de la segmentación y por eso yo traje a colación la palabra cultura, porque la palabra cultura a mí me parece que ponerla como un concepto dentro de este tema puede ayudar a las personas a tener mayores recursos de una mejor segmentación. Las segmentaciones deben de hacerse de manera, ¿cómo decir?, agresiva. Tú debes de pensar de una manera fuera de la caja a la hora de segmentar. ¿Por qué? Porque tú lo que estás es tratando de identificar a dónde tú deberías de ir. Y entonces respondiendo tu producto concretamente, cuando me dicen, ¿qué consiste el proceso? Consiste en la identificación de segmentos dentro de un mercado. Es muy importante para mí enfatizar esta parte. El mercado es un todo, ¿sí? También existen varios mercados, eso es importante. Vamos a hablar de conjuntos, subconjuntos, y esto lo estudiamos en matemáticas como en quinto o sexto grado, no me acuerdo. Cuando hablamos de segmentar, ya estamos hablando de que tú sabes en qué segmento operas. Entonces, primero vamos a repasar, es bueno, quiénes pueden ser segmentos de mercado para que las personas no nos confundamos, porque no podemos mezclar carros con bebidas, no podemos mezclar productos financieros con el mercado del turismo. No, 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 no. Entonces, sí estamos nosotros creando una confusión mental. Entonces, cuando hablamos de mercados, nosotros tenemos que identificar cuáles son los mercados más comunes que vienen a nuestra mente, porque son infinitos y todos los días se crean nuevos mercados o se descubren nuevos mercados, que son dos cosas diferentes de verlas, ¿no? Entonces, si estamos hablando del mercado de productos médicos, entonces ya conocemos cuál es nuestro mercado. Dentro de ese mercado de producto médico es del lugar donde estamos hablando de hacer esta segmentación. Entonces tenemos bien entendidos a toda la gente que consume productos médicos y a ellos es a los que le tenemos que hacer la identificación de todos los subtipos de comportamientos, gustos, culturas que hay dentro del mercado de consumos médicos. Si vamos a segmentar dentro del mercado
de turismo. Tenemos que entender todos los hábitos, todos los gustos que hay dentro del mercado de turismo. Vamos a hablar de nuestro país, México. A mí me gusta mucho el turismo, es un producto que yo consumo mucho y es una industria donde yo he trabajado un poquito también de manera por fuera de la industria de biotecnología. Cuando tú vas a hablar del turismo, y por eso quise traer este ejemplo, el mercado de turismo es súper complejo. Yo viajo mucho por lugares del mundo y observo cómo diferentes países del mundo han abordado su turismo de una manera diferente. Mientras más he viajado fuera de México, más me he enamorado de México. Digo, Dios mío, pero nosotros tenemos todo para vender turismo. Ya entendí porque la gente me habla con tanta emoción de que quiere conocer México. Cuando voy al extranjero y conozco personas, ¿de dónde eres? Pues ya a veces me pasa que ya no digo ni que siquiera que nací en Cuba y simplemente digo de México. Esa historia yo la modero dependiendo de la situación en que esté, porque realmente tengo las dos culturas y los dos países, pero en dos situaciones muy diferentes. Hoy en día yo tengo 30 años viviendo aquí, no sé tanto de Cuba, de muchas cosas actuales, como sí sé de México. Entonces, cuando la gente le digo México, hoy yo quiero ir a México. ¿Y por qué quieres ir a México? Ah, eso es buenísimo. Algunas personas quieren venir a México ¿a qué? A conocer toda la historia, toda la cultura milenaria que existe en nuestro país, la cultura antes de la llegada de los europeos. Yo soy un amante de ese segmento del mercado del turismo. Y ese es un segmento del mercado de turismo. El mercado que viene a conocer México culturalmente. Quieren entender de los mayas, de los aztecas, y quieren traspasar las fronteras de los mayas y los aztecas y visitar otras culturas que habitaban toda la parte de México, ¿sí? Antes de la llegada de los europeos. Hace poco yo tuve la oportunidad de visitar la ciudad de Palenque, en Chiapas. Yo quedé encantado con Palenque, Chiapas, y observé a las personas que habían en Palenque, Chiapas. No se parecían en nada a las personas que yo había dejado unos días antes en Playa del Carmen y en Cancún. ¿Por qué? Porque eran personas de diferentes segmentos de mercado. ¿En qué se diferenciaban esas personas? Eso es lo que tú tienes que entender como mercadólogo, que si tú vas a vender historia, si tú vas a vender un turismo de historia, un turismo cultural, yo les puedo decir, no sé, pero si hay en México gente que no le interesa la historia de sus antepasados y no saben que los mayas en la época eran de las personas más civilizadas que existían y tenían civilizaciones más desarrolladas, como construían los acueductos. Para eso necesitas un guía de turismo, ir allí a Palenque, a Chichén Itzá, tienes que ir aquí a Teotihuacán, cerca de Ciudad de México, y de todas las partes de nuestro país. Ese es un segmento de mercado. Ahora yo voy a trabajar ese segmento de mercado, ¿cómo lo identifico? La segunda pregunta que me tengo que hacer, ¿qué tan redituable es ese segmento de mercado? Porque a lo mejor la gente es muy culta, pero no gasta, no come, no le... Algo que tengo que entender de ese segmento de mercado, que yo lo voy a explotar, no es solamente el guía de turismo, pero yo voy a poner hoteles en ese segmento de mercado. ¿Qué tipo de hoteles le gustan a las personas que vienen a conocer el turismo culto de México? ¿Les gustan los hoteles grandes? ¿Les gustan los all-inclusive hotels? Yo no vi en Palenque esos hoteles. Eran unos hoteles más pequeños, menos lujosos, muy confortables, muy buenos. Yo estaba enamorado del hotel en el que estaba en Palenque, pero no era ninguna de las marcas que uno reconoce. No era Hilton, no era Marriott, no era Hyatt, no era ni siquiera Holiday Inn. ¿Por qué? ¿Por qué estas personas que están viajando y vienen desde Francia, desde Italia, desde Holanda, desde Australia, desde Estados Unidos y Canadá a conocer de la antigua historia de los mayas no vienen al lujo? No vienen al lujo. Ahora, ¿qué sí demanda esa gente? Probablemente una buena cocina. ¿Y qué les voy a poner? ¿Cocina italiana? ¿Cocina española? Que son buenísimas. Pues le voy a poner la cocina mexicana, porque yo quiero tener una experiencia con los antiguos habitantes de la región maya. Entonces, si yo puedo tener
un servicio de platillos que puedan degustar los sabores que le gustaban a los mayas. Yo voy a enriquecer la experiencia de la persona que visita mi país. Ustedes saben lo triste que es haber venido a México, llegar a Palenque, tener toda esa experiencia. Yo hice todo ese tour hace pocos días. ¿Y qué me dieron de comer? Espaguetis con queso, por Dios. Creo que no supiste escoger tu segmento de mercado, porque cuando se te ponga al lado en ese mercado del turismo, se te ponga al lado en ese segmento del turismo culto, restaurante mexicano con buen servicio, con buen precio, con un gourmet mexicano, te va a quitar la clientela, porque ellos no vinieron a México a comer espaguetis y hamburguesa. Ahora, pero pasa lo puesto en el otro segmento. Nos vamos al segmento de lo que está ya puesto sobre Riviera Maya y ese concepto que se ha creado allá en la Riviera Maya. Sobre todo, voy a mencionar un lugar muy interesante, Tulum. Yo hablo mucho a mis amigos de Tulum. Yo no sé si me encanta o no me encanta Tulum. Me parece que yo no soy muy amante del segmento mercado de Tulum, pero la playa de Tulum me encanta. La playa de Tulum me fascina. La gente que va a Tulum no tiene que ser tan culta, pero allí en Tulum tenemos las ruinas de Tulum. Así que va mucha gente que busca turismo culto. Pero a Tulum va también otro turismo que va buscando crear contacto porque es gente joven y quiere encontrar una pareja. Entonces ahí hay chicas lindas y chicos jóvenes también de entre 20 y 30 años filteando. Y entonces, ¿qué les voy a llevar a esos chicos? Les tengo que llevar una buena bebida, les tengo que llevar un buen tequila, un buen mezcal, pero a lo mejor yo tengo que tener una oferta un poquito más internacional, porque puede llegar una persona. Eso es un poco lo que tú tienes que tener en la mente a grandes rasgos a la hora de pensar en segmentación y posicionamiento de marca. Muy bien, gracias, Alexis. A ver, yo tengo otra pregunta, ¿cuál es, cómo se puede evitar la competencia frontal en el mercado, amigo? Eso es excelente. Cuando tú tienes bien entendido, ¿sí? Cuando tú tienes bien entendida cómo es tu mercado, después entendiste cuál es el segmento target en el cual, entonces, tú haces una buena oferta sobre las necesidades y los gustos de ese segmento de mercado. Entonces, tú te vas a diferenciar de tus competidores. Ahí tú evitas la competencia frontal. Porque ¿qué es la competencia frontal? Cuando todos nos podemos juntos, y ahora voy a hablar un poco en términos más coloquiales, todos pusimos un changarro de quesadillas y todos vendemos quesadilla de quesos y todos le ponemos ajo, cebolla y salsa verde. ¿Cómo te diferencias? Ahí, Entonces, sí, ahí no hay forma de diferenciarte, ahí la única diferencia va a ser el precio, ¿no? ya caímos y ese es el que más nos gusta a los vendedores y a los distribuidores. Dame un precio especial ahí. ¿Sí o no? Hoy, el día de hoy, autoricé precios especiales, ¿no? Entonces, ¿por qué caes en los precios especiales? Tú caes en los precios especiales porque no te diferenciaste, porque cuando tú te diferenciaste, tú no necesitaste precio. Dime si estás en el medio del desierto, muerto de la sed, y pasa Coca-Cola, dime si le vas a regatear y lo único que hay es Coca-Cola. Dime. Ah, pero si estás en el medio del desierto y pasan 40 vendiendo Coca-Cola a la misma temperatura, ¿cómo vas a acabar? Regateando. Eso es lo que tenemos que evitar nosotros los mercadólogos y comerciales con nuestro producto, sí, pero la verdad es que hay dos áreas, el área de marketing y el área comercial en las empresas. Generalmente los comerciales no somos los mercadólogos, no somos eso depende del tamaño de la organización, es un tema importante a tratar. Mientras más grande la organización, más sofisticada y entonces más se diferencia el departamento de marketing, que es el departamento que generalmente hace la estrategia junto con ventas, tomando en cuenta el conocimiento de ventas, pero se separan cada vez más mientras más grande es la organización. Pero tú debes de tener la capacidad de pensar
como si tu organización fuera tan chiquita que fueras tú solo para que puedas tomar las mejores decisiones. Y eso es lo que yo veo cuando un vendedor de otro se diferencia en una organización grande. Yo tengo una, pues esto es una idea, es una opinión mía que he ido creando con los años trabajando en empresas muy grandes. Yo nunca he trabajado en una empresa chiquita. Yo he trabajado siempre para empresas grandes y no lo digo para decir que soy mejor, lo digo para explicar dónde mi experiencia se ha formado. Entonces yo veo que yo trabajo generalmente una marca como gerente comercial y tengo a 7 vendedores. ¿Por qué hay uno a veces que es más exitoso que los otros 6? Porque creo que los que estamos aquí en este foro el día de hoy queremos ser mejores vendedores, queremos tener éxito en las ventas, queremos ganar más dinero porque a los vendedores nos mueve el dinero. ¿Quieren entender algo de diferenciarse? Traten de vender de comercial a una persona que no le gusta el dinero. Yo no el contrato en ventas. ¿Qué te gusta? El arte. Buenísimo. A mí me gusta, pero no puede no gustarte el dinero. Porque el vendedor lo mueve la ambición. ¿Qué es lo patológico? La ambición desmedida. Ahí es donde se vuelve patológico, donde se vuelve negativo. Cuando tu ambición se vuelve avaricia. Eso es lo que te diferencia. No tienes que ser avaro, pero tienes que ser ambicioso. Te tiene que gustar una casa mejor, un carro mejor, un nivel de vida mejor. Por eso somos materialistas. Nos gusta progresar, nos gusta el progreso y nos gusta vender. Y esos vendedores siempre se plantean cuando les presentan el plan de comisiones de la empresa, es decir, tú ganas tanto de sueldo base, pero siempre tienes otra compensación variable, que ahí es donde te diferencias de los demás vendedores. ¿Y por qué lo haces? Porque las empresas también juegan con la calidad de la venta de nosotros individualmente. Y entonces tú agarras y tu portafolio y lo miras y lo empiezas a detallar y tú te tienes que hacer esa segmentación en ese momento en tu mente. Les digo la verdad, generalmente lo que marketing nos baja es muy high level, es muy nivel muy alto. Miren las presentaciones de marketing, son como para el CEO, al director comercial. Al vendedor, lo que tiene que entender el vendedor es quién, con nombre y apellidos. ¿A dónde voy a ir a ofrecer mi servicio? Es decir, que tú también tienes que segmentar, porque a veces no te lo dan segmentado. Y entonces vas a ir a tocar la puerta, a vender Coca-Cola donde está la gente que lo que va a comprar es limonada. Ya puse ese ejemplo. Entonces, fallas, pierdes tiempo, esfuerzo, tiempo, dinero. No haces tu budget. No trabajaste con la cuenta adecuada. Cuando tú vas a desarrollar un mercado, tú tienes que escoger antes el mercado donde vas a ir. Cuando tú vas a ir a tocar a una puerta, generalmente tú tienes que saber por qué estás tocando en esa puerta y por qué quisiste ir. Pues ahí tienes un segmento que tú sabes que es importante para tus ventas. Si no, estás perdiendo el tiempo. Genial, genial. Amigo, a ver, aquí tenemos una pregunta de Natanael. Dice, ¿la cultura individual de la persona de compras debe ser tomada en cuenta al momento de segmentar una cuenta de una institución? Sí, buenísima esa pregunta. Y le digo a Natanael que qué buena pregunta porque yo fui vendedor de instituciones de gobierno muchos años. Y muchas ventas vi que se dieron más por el área de adquisiciones que por el área de laboratorio. Y te voy a poner un ejemplo. A veces el usuario final le da lo mismo Coca-Cola que Pepsi-Cola. Y sí pasa, les voy a decir. Y eso ya es un tema de diferenciación al nivel del departamento de marketing. Hoy las marcas a veces pues pasan trabajo. Hoy en día diferenciarse es un reto. Yo soy muy crítico de eso. Cada vez que uso un producto lo miro, lo huelo y me encanta criticarlo, ¿no? Y siempre se lamento al mercadólogo. Alexis siempre se lamenta a los mercadólogos porque digo, qué bruto, no me supo llegar. Y entonces un buen vendedor dice, yo me quiero meter en esta institución y encontró que él se pudo diferenciar de una manera ética y profesional con la gente de compras. Y te voy a decir, la gente de compras es el 50% de la toma de decisión de la venta en algunas instituciones.
Eso depende, eso varía. Yo trabajé en instituciones de gobierno que el consumidor, vamos a decirlo, era el laboratorio. Yo toda mi vida, la mayor parte he vendido laboratorio. El laboratorio, yo tenía instituciones que tenían el 70% de la toma de decisión. Y entonces los de adquisiciones eran pasivos y te decían, es que la química no quiere, no te lo va a comprar. Ahí la cultura del departamento de adquisiciones no te importa mucho, trabajan mejor con el laboratorio. Pero viví adquisiciones alrededor, donde aquí el laboratorio era el pasivo y decía, es que el licenciado o los licenciados de adquisiciones son muy exigentes. ¿Y sabes qué? Que ellos querían, porque tienen procesos que los auditan, licitaciones, etcétera. ¿Y cómo te diferencias? Yo te preguntaría, si tú eres un vendedor de ventas gobierno, si tú eres un vendedor de licitaciones, ¿cómo te diferencias? Yo me diferenciaría mostrándole servicio de calidad a lo que necesita el departamento de adquisiciones. El departamento de adquisiciones quiere que le lleves los documentos a tiempo, en forma, que le presentes bien la licitación. A veces te hablan a la hora que no es más agradable. O sea, no sé, ahora yo hace años que no estoy trabajando con adquisiciones directamente, pero lo hace alguien comercial. Pero si te llamó a las 9 de la noche y estás en el gimnasio, y si a las 9 de la noche, cuando él estaba apurado queriendo conseguir el catéter para su hospital, te marcó a ti, marcó a su competencia, pero tú no le contestaste el teléfono, la competencia sí le contestó. Ya tienes un ejemplo de diferenciación, servicio. Tú no solamente te diferencias por la calidad de tu producto, tú no solamente, de hecho, hoy en día, cuando hablamos de diferenciación, a veces estamos hablando más de los servicios que de los mismos productos, aunque también los productos se diferencian. Cuando vamos a hablar de productos tecnológicos, definitivamente no es lo mismo hoy traer un Nokia que traer un Apple, ¿no? Un iPhone. Ok, ok. Amigo, dice Alma Lomelí, qué gran sonrisa. Dice, creo que es tan claro la segmentación, es aprender a conocer a nuestros clientes. Exactamente. Dice Tomás Garduño, Alexis, ¿qué herramientas recomendarías para apoyar la segmentación de los mercados en el caso de los vendedores consultivos? Bien, Herramientas. es muy buena. Mira, eh, yo te recomendaría que hicieras una investigación macro. Hoy, qué maravilla, nosotros la gente moderna contamos con un sitio que se llama Google. Google cada vez se vuelve más fuerte y tiene entonces, es increíble, cuando tú quieres hablar, saber de algo, ve a Google un minuto, ¿sí? Entonces, yo te diría, vamos a hablar de lo más simple. Tú trata de entender económicamente, esto es muy importante, algunas personas no lo saben. Trata de entender la economía del lugar. El dinero es importante porque tú no quieres ir al lugar a vender donde no te van a pagar, no quieres crear cuentas incobrables. Después, trata de encontrar en Google información de cómo en ese lugar se comercializa ese producto. Trata de, ahora, una página que es muy usada por mercadólogos ya de marca se llama Business Monitor. Esta página que se llama Business, hay que suscribirse, a veces hay que pagarle un poquito anual, pero esto te da una idea de cómo está el segmento. Eso se utiliza mucho para países. Este Business Monitor, que tú lo encuentras en Google inmediatamente, te puedes decir cómo va a estar la economía mexicana, qué población tiene, qué Producto Interno Bruto tiene, cómo va a crecer el país el próximo año, en qué sectores se cree que la producción va a avanzar, en qué sectores van a consumir más. Por ejemplo, alguna vez yo estaba pensando en hacer un negocio de inversión. Aquí vamos a entrar en un tema que se correlaciona con segmentación y es el negocio de inversión. Cuando tú estás hablando de segmentar, en el fondo lo que estás haciendo es invertir en un lugar, porque estás invirtiendo tiempo y estás invirtiendo recursos y dinero. No inviertas en lugares donde tu inversión no va a ser redituable. No, la segmentación lo que te puede servir es para saber dónde no debes invertir ni tu tiempo ni tu nada. Entonces, yo te diría que hicieras una búsqueda en Internet, en Google, y tratarás de encontrar documentos. Ustedes no saben cuánto material hay en Google que es gratuito inclusive y que te da estudios científicos, te da estudios poblacionales,
estudios de mercadólogos que ya te han hecho del lugar y ya te dicen cuáles son los hábitos de consumo, por el tipo de población, por la geografía del lugar, por todo lo que yo hablé de la cultura, que es lo que engloba las diferentes características, tendencias, gustos del ser humano, que al final lo lleva a sus actos de consumo. Entonces, aparte de la parte cultural, hay otra variable que se pone al lado a la hora de segmentar, que son las variables económicas. Entonces, tú conoces el sector y sabes que el sector sí lo quiere, pero el sector no tiene con qué pagarlo. Mi pregunta es, ¿quieres de todas maneras invertirle a ese segmento o no quieres? Y eso es lo que tú debes de saber. No sé si contesté tu Yo creo que pregunta, si fui muy abstracto, muy específico, pero es en general, yo te diría investigar, debes de saber. muy bien, buenísimo, Alexis. A ver, Erika Larios pregunta, Alexis, ¿cómo vendes un producto cuando te encuentras con una persona que no sabe de qué hablas? Y además hay un choque cultural de generaciones. Oh, es bien difícil. Yo te diría, hay el enemigo que tienes, y te lo digo porque soy psicólogo, generalmente en, en las disciplinas de mercadotecnia, comerciales, no se habla del ego. El ego suena una palabra así como, uy, no, eso es de psicólogos, pero el ego existe, el ego está ahí. Entonces, lo que pasa es que no hay una relación, no hay una transacción si no hay una comunicación, si no hay un encuentro entre dos seres humanos, no hay una venta. Ese es el error que yo veo diariamente, ese error, porque estamos empecinados en bombardear la mente del mercado o el segmento target. Casi queremos abrir con un martillo la cabeza para ponerle ahí la información. No funciona. Los zapatos, si no son de tu talla, no van a entrar nunca, ¿no? Y nunca te vas a hacer más chico para entrar en el lugar. Eso no funciona en ventas. Entonces, eso lo que te demanda es más complejidad y ahí se mete un poco el ego. Y entonces vas a entrar probablemente a querer competir de conocimientos con la persona. Uno de los errores más grandes que yo he visto en la industria, yo trabajo en una industria donde la gente generalmente tiene PhD en biología. Eh, a veces digo, ves personas que son tan humildes, es tan hermoso ver la humildad de la persona, saben mucho. Ahora con el COVID, hablas con personas que entienden perfectamente todo a detalle, lo estudiaron en la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si la persona no entiende ciertos conceptos, si tiene algo de humildad, va a tratar de escucharte y va a tratar de conectar contigo. Si la persona es una persona, y eso lo estudiamos mucho en psicología, que hay dos vías por las cuales el ser humano puede interpretar. Es cuando por la vía central y por la vía lateral. La central es cuando la persona domina el tema y entonces la persona es artista y le estás hablando de arte. Domina el tema y va a conectar contigo por el tema. Y rápido se va a dar el clic en la comunicación. Pero si la persona no sabe nada de arte, y le empiezas a hablar de arte, ¿sabes qué va a hacer? Empezar a mirar si tu falda es bonita o es fea, si tu ropa es adecuada o es desadecuada, si estás arreglado, porque él va a tratar, eso es un search, eso es que estás en la mente para tratar de encontrar puntos de referencia, porque los seres humanos interpretamos tratando de encontrar puntos de referencia, todo lo comparamos contra algo y la base del conocimiento se va construyendo. Entonces, cuando tú no tienes base del conocimiento, no tienes de dónde agarrarte. ¿Y qué haces en la conversación? Empezar a buscar de dónde te agarras. Lo primero que dices, déjame ver si tienes alemanes de charlatán o de una persona que sabe de lo que está hablando, porque nunca va a entender. Yo te diría, ponte en modo muy humilde, no pierdas los estribos y trata de usar las frases más simples. Porque si estamos hablando de productos médicos y tú lo estás tratando de vender en el mercado de adquisiciones, el del mercado de adquisiciones quisiera entender que tú tienes una metodología que te hace una secuenciación del gen a través de la fluorescencia de la bacteria que se... Pues es que no te está escuchando, está mirando tu falda, está mirando tus ademanes, eso es lo que te está pasando. Tu frustración va a ser, trata de usar las palabras más simples y ponte a su nivel.
el que se pone al nivel del otro es el vendedor, no el comprador. ¿Sí? A menos que sea un comprador súper inteligente y súper necesitado del producto. ¿Sí? Yo cuando mi arquitecta me habla, digo, la madre de Dios, pero veo que ella es muy inteligente porque ella no me lleva dibujos que yo no puedo interpretar, me lleva cosas muy simples. Entonces, buen vendedor sabe entender quién es su audiencia. Los vendedores consultivos, eso es lo que entienden. Cuando estás hablando lo técnico con la persona muy técnica y cuando estás hablando con el administrativo, cuando estás hablando con el almacén, si tu producto pasa por un almacén que hay que estoquearlo, etcétera, las diferentes fases del proceso de la venta de tu producto, porque si no, entonces te vas a perder. Si vas con el mismo discurso, con audiencias diferentes, te vas a perder. Yo para poder conversar este tema con ustedes hoy me tuve que preparar y tengo que tener un marco de conocimiento base, pero ustedes también tienen que tenerlo. Si no, no se da la comunicación. Y si no, tengo que establecer la comunicación en otros términos para que podamos conectar. Buenísimo. Conexión es la respuesta. Buenísimo, buenísimo, Alexis. Ya, desafortunadamente ya se nos terminó el tiempo. Le mando un saludo a Ofelia, a Raro Ruiz también, a Tomás Garduño, Stephanie Ventura, a todos ellos, muchas gracias por habernos escuchado. Alexis, para despedirte, ¿qué le dirías tú entonces a un vendedor consultivo? ¿Por qué debería segmentar? O sea, manera de resumen, amigo. Tú deberías de segmentar porque tú quieres ser exitoso. Tú quieres ir al lugar adecuado. Pero segmentar no es hacer quesadillas, es más complejo. Es más como hacer chiles en nogada. Tienes que estudiar. Estudia a tu cliente, desarrolla la empatía y estudia otros libros. Trata de complementarte culturalmente. Combina lo que sabes de ciencia y que sabes de negocios, pero también de enriquecerte como ser humano. Y hoy se estudian otras técnicas en psicología, en las empresas nos las dan, que es entender lo que es el concepto sesgo cognitivo. Y yo les diría, traten de entender lo que es un sesgo cognitivo para que entiendan cuando su cliente esté en un momento de un sesgo cognitivo, pero puedas identificar los tuyos y puedas crear conexiones con el mercado, con el segmento del mercado al que quieres llegar y puedas hacer un buen posicionamiento de tu producto y de ahí se deriva que tú vas a ser exitoso y vas a sentir todo el gusto del éxito de tu trabajo, que no solamente es económico, también es un trabajo de valor. Yo siento hoy el placer de hablarles a ustedes después de 30 años de experiencia trabajando en el mercado de comercialización y que es algo que amo. La vida de nosotros no es fácil, pero es muy linda. Muy linda, lindísima. Genial, Alexis. Pues me da mucho gusto haber estado platicando. Nos diste toda una cátedra, te lo agradezco mucho. Mañana nos vemos con los alumnos del Diplomado de Ventas Consultivas. Alexis estará participando muy tempranito con nosotros. Gracias de antemano por la desmañanada, amigo. Mañana nos vemos. Muchísimas gracias por todo lo que nos aportaste, Alexis. Gracias a las personas que nos escucharon. Y pues te mando un abrazo y mi amistad perpetua, amigo. Un abrazo, hermano, y gracias por invitarme. Y a toda la gente que está aquí conectada, les mando un fuerte abrazo y mis mejores deseos. Gracias, amigo. Hasta luego. Gracias a todos. Bye. Hasta luego. Bye. Bye.